Gracias, Sergio, a los señores de CAMES, Cámara Peruana de Comercio Exterior, por esta oportunidad en compartir esta conferencia magistral. En el curso de Contabilidad Gerencial, ¿no?, siguiendo con la unidad 6, conceptos claves de tributación, soy CPC, Contador Público Colegiado, Aldo Ali Acuña Aparcana, miembro adherente individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC Perú. También soy docente del Instituto CIMAS y consultor, asesor y docente de las carreras profesionales de Contabilidad, Administración, Marketing y Gestión Pública. Unidad 6, conceptos claves de tributación, segunda parte. El día de ayer hemos visto la primera parte. El día de hoy vamos a ver el tema de declaración jurada anual, conceptos básicos NIC 12, activos y pasivos diferidos por el impuesto a la renta. Declaración jurada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cultura o obligación? Lo dejo a su criterio. Pero vamos a analizar, ¿no?, los puntos. Obligación de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019. ¿No? Voy a dar una pequeña introducción, ¿no?, sobre este tema, ¿no? Y como todos sabrán que el impuesto a la renta grava, ¿no?, las manifestaciones de riqueza que generan los agentes económicos, afectando tanto a aquellos que realizan actividad empresarial, empresas unipersonales y personas jurídicas, así como aquellos que obtienen otro tipo de rentas, ¿no?, como puede ser personas naturales, que se pueden generar rentas de primera, segunda, cuarta y o quinta. En ese sentido, con el objeto de determinar y pagar el impuesto. Todas estas personas están en la obligación de presentar al cierre de cada ejercicio gravable una declaración jurada con la información necesaria, ¿no?, donde tenemos que cumplir y adecuamos la cultura tributaria. Por eso la pregunta le decía, ¿es cultura o es obligación? Sobre el particular, debe recordarse que el artículo 88 del Código Tributario, ¿no?, señala que la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la administración tributaria en la forma y lugar establecido por ley, donde va a haber reglamento, donde determinarán resoluciones de superintendencia o normas de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. Asimismo, establece como obligación de los administrados, ¿no?, proporcionar a la administración tributaria la información que ésta requiere o la que ordenen las normas tributarias, ¿no?, sobre las actividades del deudor tributario o de terceros, con los que guarden relación de acuerdo con la forma, plazos y condiciones establecidas, precisando que los deudores tributarios, ¿no?, deberán consignar en forma correcta y sustentada los datos solicitados por la administración tributaria. En ese sentido, ¿no?, señores emprendedores, a fin de desarrollar esta regulación, ¿no?, se ha publicado, ¿no?, resoluciones que darle el cumplimiento, ¿no?, de la declaración anual del impuesto a la renta 2019. Siendo así, ¿no?, comienzan a analizar y ver aspectos principales y los contribuyentes puedan presentar sin ninguna dificultad durante el año 2020, ¿no? Lo tenían programado para marzo, pero luego fue cambiando por el tema de la pandemia para meses de junio, julio y hasta los primeros días de agosto. Vamos a ver más adelante sobre ese tema.
¿Quiénes están sujetos obligados a presentar? ¿No? Tenemos tres puntos muy importantes: los obligados a declarar, los no obligados a declarar y unos puntos importantes que mencionar. Dentro de los obligados a declarar se encuentran, ¿no? Se encuentran obligados a presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta quienes en el 2019 hubieran obtenido rentas o pérdidas de tercera categoría y que hubieran estado afecto al régimen general y o al régimen MIPE tributario del impuesto a la renta. También se encuentran obligados a presentar la declaración las personas o entidades generadoras de renta de tercera categoría que hubieran realizado operaciones grabadas con el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Los llamados ITF. Y a la vez también haber efectuado el pago de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar el dinero en efectivo o medios de pago. Con respecto a los no obligados a declarar, vamos a determinar dos aspectos, ¿no? El primer aspecto, los que no están obligados a presentar la declaración jurada anual, los que obtienen rentas de tercera categoría comprendido en el nuevo régimen único simplificado y el régimen especial del impuesto a la renta. Sin embargo, si durante algún mes o periodo del año 2019 su empresa se acogió al régimen MIPE tributario o al régimen general, entonces deberá presentar su declaración jurada anual con la información que corresponda desde su ingreso a cualquier dicho régimen hasta el 31 de diciembre de 2019. El segundo aspecto están lo que no están obligados a presentar la declaración jurada anual, los contribuyentes no domiciliados en el país que obtengan rentas de fuente peruana. El punto importante que quiero mencionarle es por no presentar la declaración dentro del cronograma de vencimiento de acuerdo con su último dígito de RUO, ¿no? Que puede ser régimen general o régimen MIPE tributario, ¿no? La multa se determina un OIT, ¿no? Pero quiero dar hincapié, esta OIT puede ser vigente a la fecha en que se cometió la infracción, ¿ok? Desde que se cometió la infracción. Si esto ocurre en el 2020, entonces la OIT será equivalente a 4.300 soles, aprobado según decreto supremo número 380/2019 de Economía y Finanzas. Pero a la vez tiene su descuento, ¿no? Tiene su oportunidad, hasta un 90% de descuento si presenta la declaración jurada anual y paga la multa de manera voluntaria antes de cualquier notificación o requerimiento sumado. Hay una base legal, ¿no?, que determina ello, el artículo 176, número 1 del Código Tributario. ¿Cómo declarar el impuesto a la renta? ¿No? Hay bases legales, ¿no?, que ha determinado este año los cambios, como le mencioné en la introducción, que se determinó un grupo que son los principales contribuyentes que realizaron en el mes de junio, el 24 de junio al 9 de julio, y el otro grupo que son las personas naturales, micro, pequeños o medianos empresarios con ingresos menores a 5.000 UIT, ¿no? Durante el ejercicio. Empezaron el 21 y finalizaron el día 6, pero en el día 7 hay otro tipo de contribuyentes que le llaman buenos contribuyentes. Medios para presentar la declaración, ¿no? Los medios para presentar la declaración tenemos, digamos, en tres formas. Uno, que lo conocemos, ¿no? Los formularios virtual, ¿no? En forma virtual, ¿no? El formulario 710, que habla sobre la renta anual simplificado, ¿no?, que es la tercera categoría,
que debe ser utilizado por los sujetos que durante el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdida de tercera categoría como contribuyentes del régimen general del impuesto o del régimen MIPE tributario, salvo que en dicho ejercicio gravable se encuentre en los supuestos detallados en el inciso siguiente. En el caso del formulario virtual 710, renta anual, el completo, ¿no? Lo que es tercera categoría e ITF, ¿no? Debe ser utilizado únicamente, ¿no? Únicamente por los supuestos que durante el ejercicio gravable a declarar hubieran generado rentas o pérdidas de terceras categorías como contribuyentes del régimen general del impuesto y que se encuentren algunos de los siguientes supuestos, ¿no? Donde tenemos, uno, sus ingresos netos superen las 1.700 UIT. Dos, gocen de algún beneficio tributario. Tres, gocen de estabilidad jurídica y o tributaria. Cuatro, estén obligados a presentar la declaración jurada anual informativa, reporte local, reporte maestro y o reporte país por país. 5. Estén obligados a presentar balance de comprobación, que está sorprendiendo este tema del balance de comprobación, que hoy en día es ya algo digital, ¿no? Pertenezcan al sistema financiero, ¿no? Hayan presentado el anexo a que se refiere el artículo 12 del reglamento del ITAN, aprobado por Decreto Supremo número 025/2005, mediante el cual se ejerce la opción de acreditar los pagos, cuenta del impuesto contra las cuotas del ITAN. 8. Hayan intervenido como adquirientes en una reorganización de sociedades. 9. Reduzcan los gastos en vehículos automotores asignados a actividades de dirección, representación y administración de conformidad con lo dispuesto en el inciso W del artículo 37 de la ley. Y 10, hayan realizado operaciones grabadas con el ITF conforme a lo previsto en el inciso G del artículo 9 de la ley de ITF. Y el PDT también hace su función, el PDT en el número 710, que solo podrán ser utilizados excepcionalmente en los casos que por causas no imputables a los contribuyentes, estos se encuentren imposibilitados, ¿no?, de presentar la declaración a través de su NAT virtual, utilizando el formulario virtual número 710, ¿no? Los dos tipos de renta, como hemos especificado, ¿no? Y no hay opción, no hay un impedimento en ese punto, ¿no? Rentas empresariales o negocios. Como eran, son 3 imágenes. La primera imagen, donde se revelan, son rentas de tercera categoría, entre otras, las originadas por, 1, el comercio, la industria o minería, de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera, de otros recursos naturales, ¿no?, de las prestaciones de servicios comerciantes, industriales o índole similar, como transporte, comunicaciones, sanitarios, hoteles, depósitos, reparaciones, construcciones, banco financiero, seguros, finanzas y capitalización. También están los agentes mediadores de comercio, los notarios o la renta que obtengan como tales, ¿no?, que están en el inciso B del artículo 17 del reglamento, ¿no?, las que provengan de ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales, a que se refieren los artículos 2 y 4 de la ley respectivamente. También están las demás rentas que obtengan las personas jurídicas, a que se refiere el artículo 14 de la ley. Y las empresas domiciliadas en el país, comprendidas en el inciso A y B del presente numeral o en el último párrafo del artículo 28 de la ley, cualquiera sea la categoría a la que debería atribuirse. También tenemos lo que son las rentas obtenidas por el ejercicio de la asociación o
en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. También tenemos cualquier otra renta no incluida en la demás categoría. La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o amortización admite la ley efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, a título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior de las costumbres de la plaza, ¿no? También se presume sin admitida prueba, en contrario, que dicha cesión genera una renta neta anual no menor del 6% del valor de adquisición de la producción, construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado de ser el caso de los referidos bienes. También tenemos las rentas obtenidas por las instituciones educativas particulares, las rentas generadas por los patrimonios fideikomitidos de sociedades titulizadoras, los fideicomisos bancarios y los fondos de inversión empresarial. En los casos en que las actividades incluidas por la ley de la cuarta categoría se complementen con explotaciones comerciales o viceversa. En general, constituyen renta gravada de las empresas cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con tercero, según el artículo 3 de la ley. La segunda imagen es un esquema general del impuesto a la renta de tercera categoría. Ya los contadores lo que conocen y también los emprendedores saben cómo utilizar este esquema. Pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Donde vemos ahí ingreso bruto menos costos computables, se halla la renta bruta. Una vez que se realiza la renta bruta, restamos los gastos. A la vez también otros ingresos, se determina la renta neta y dentro de la renta neta bien podemos adiciones, ¿no? Adiciones tributarias y deducciones tributarias. También si hay pérdidas tributarias compensables y hallamos la renta neta imponible o pérdida. Y con este resultado tenemos el impuesto resultante y si hay crédito, ¿no? Lo restamos y al final quedamos con un saldo a favor del fisco del contribuyente. Una nota muy importante, ¿no? Contribuyentes de régimen general determinarán aplicando la renta neta anual con la tasa de 29.5%. Los contribuyentes de régimen MIPE tributario, los RMT, determinarán aplicando la renta neta anual la siguiente escala progresiva acumulativa. Hasta 15 UIT, 10%, más de 15 UIT, un 29.5%. ¿Cómo se paga el impuesto? Hay varias formas, gracias a Dios, ¿no? Que como ayer le mencioné, a partir del 10 de enero de 2020, con la ley de gobierno digital y el sistema de lo que es la transformación digital en el sector público, ¿no? Todas las instituciones públicas obtendrán lo que es el gobierno digital. Entonces SUNAT no se quedó atrás, pero hacia atrás, años atrás, ya se ha estado manejando, ya se ha estado proyectando, ¿no? Hasta que llegue con esto del gobierno digital, SUNAT ya se hubo avanzando sobre, digamos, la digitalización tributaria, ¿no? Para este 2020, todas las declaraciones, ¿no? Lo están haciendo en línea, como la primera imagen que dice, 3 pasos muy importantes. Ingresas a la web www.sunat.gov.p. Segundo paso, presenta tu declaración, ¿no? Y recibe la constancia de recepción. Y el tercer paso, lo puedes pagar con una tarjeta de débito o con una tarjeta de crédito. También tenemos, si por A o B sucediera, porque siempre hay que estar en todas, ¿no? Si no hay luz o sistema no hay, porque a veces se va el sistema por X motivo, ¿no? También tenemos esta guía para pagos, varios, ¿no? Que presencialmente se va al Banco de la Nación. Y también tiene la opción siempre y cuando que el contador, ¿no? El contador ya tenga todo listo y también que los directores
¿no? El directorio haya aprobado, ¿no? Los estados financieros y tanto financiero, económico y tributario. Una vez que esté aprobado, determina, digamos, hacer el pago bajo este formato, ¿no? Es un ejemplo que ahí se le está dando el periodo correspondiente. Ese balance de comprobación que los sujetos que al 31 de diciembre de 2019, ¿no? Hubieran obtenido ingresos superiores a 1.700 UT, ¿no? Correspondiente al referido ejercicio, están obligados a consignar en la declaración presentada mediante el formulario virtual 710, ¿no? O sea, los que son renta anual el completo, ¿no? De la tercera categoría ITF. Y también el 710 de renta anual tercera categoría ITF como información adicional, ¿no? No les exige, pero le da como una información adicional que pueden presentarlo el balance de comprobación. Pero el completo sí, sí o sí, tiene que realizar. El monto de los ingresos se determina por la suma, ¿no? De los importes consignados en la casilla 463, ¿no? Que son ventas netas, 473, que son los ingresos financieros grabados, los 475, otros ingresos grabados, y 477, enajenación de valores y bienes del activo fijo, del formulario virtual 710, el completo, ¿no? Y en el caso del otro, ¿no? Que es, solo es en la casilla 77, solamente se considera el monto de los ingresos grabados. ¿Cómo importa el archivo Excel en mis declaraciones? Bueno, hay unas instrucciones, ¿no? Que en la misma web de la SUNAT está, hay una cartilla y varias instrucciones que te ayudan, ¿no? Y te facilita la información, ¿no? De cómo debes registrar, pero menciono ahí algunos puntos importantes, ¿no? Que dice que con la información que se contiene el archivo Excel, podrá crear en manera rápida el archivo para utilizar en opción importar el formulario 710. Registrar la información, recordar que la adecuada importación no debe modificar la estructura, ¿ya? Tampoco debe agregar columnas o filas adicionales, ya está, digamos, creada. Es una plantilla que usted debe de solo llenar la información, nada más. Nada más eso es lo que te dice. Luego te da en el punto 4 el nombre del archivo, ¿no? El nombre que debe tener la siguiente estructura, ¿no? Y luego, y esa es la parte de sistemas que es y también como uno debe saber qué es lo que tiene que contener, cómo grabar ese archivo, ¿no? Ahí es un ejemplo que ahí lo determino, ¿no? Luego, completar la información, ¿no? De los campos en blanco, ¿no? Con los códigos respectivos que se mencionan. Grabar el nombre y proceder a importar. Así de práctico. ¿Cómo gestiono mi devolución? Que este año ha sido un boom, ¿no? Por el tema de la pandemia, ¿no? Y aparte que por la tardía de la presentación, ¿no? Cuando sus pagos a cuentas, retenciones o demás créditos con derechos a devolución del impuesto a la renta sean superiores del impuesto resultante de renta de ejercicio 2019, determinado a través del formulario 710 o el PDT 710. Usted podrá optar por A, solicitar la devolución del saldo que tenga a su favor, o B, pedir la aplicación, ¿no? Del saldo a su favor contra futuros pagos a cuenta y o regularización del impuesto a la renta de los siguientes periodos tributarios. En caso opten por la devolución, deberá tomar en cuenta lo siguiente. Al momento de enviar la declaración jurada anual, ¿no? Deberá marcar la opción 1, devolución. Consignar un monto mayor de A0 en la casilla 138, saldo a favor del contribuyente. Si utiliza el formulario 710, podrá solicitar la devolución a través de una virtual con el formulario virtual 1649, solicitud de devolución, a través de la mesa de parte virtual, y si utiliza PDT 710, podrá solicitar la devolución a través también por la mesa de parte virtual. En esta imagen ahí refleja la noticia que da SUNAT, cómo son los pasos, pero mira, lo más importante, deberá tener una cuenta.
la cuenta de moneda nacional, el titular tiene que ser según cómo lo han registrado, y debe de registrar una cuenta corriente o una cuenta de ahorro activa. Pero mira, aún así ha habido una fecha específica para registrar los códigos de cuenta interbancaria. Cómo ahora están integrando el sistema financiero y el sistema tributario, cuando antes se trabajaban por su cuenta. Ahora están sincronizados el sistema financiero y el sistema tributario. Por eso es muy importante lo que es del gobierno digital. Luego hay pasos para registrar el código de cuenta, ¿no? Primero ingresa a su nueva operaciones en línea. Segundo paso, selecciona la opción de CSI de evolución. Tercer paso, registras, ¿no?, el nuevo. Y cuarto paso, registras el código interbancario. Así de simple. Así de simple. Y te dan, ¿no? Hay un tiempo determinado también, ¿no? Porque mientras que llega la información, ¿no? Todo demora por lo menos 24 o 48 horas. Días hábiles. Días hábiles. ¿Cómo se tramita el fraccionamiento? El famoso llamado RAF, ¿no? El régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de las deudas tributarias administradas por la SUNAT. Hoy en día, ¿no? Hoy en día, con esto de las empresas que han estado, digamos, sin actividad, ¿no? SUNAT también se ha puesto, digamos, digamos, en poder ayudar al sector privado, ¿no? Y a la vez también al sector público, para que si por A o B no tuviera la liquidez, tiene, digamos, con este régimen, ¿no? Con este régimen va a facilitar, ¿no? Va a facilitar para que puedan cumplir o no tengan ninguna deuda con la administración tributaria, ¿no? Pero aún así, ¿qué cosa es error, no? Dice, son facilidades de pago para deudas administradas por la zona. ¿Qué puede presentar? Tributos o multas que sean de tesoro público y de e-salud. ¿Cuál es el beneficio? ¿No? 40% según el TIN, ¿no? Tasa de interés moratorio. Puedes fraccionar tus deudas hasta 36 meses, aplazar tus deudas hasta 6 meses. Una cosa es aplazar y otra cosa es fraccionar. Aplazar es cuando le das un tiempo determinado. Y fraccionar cuando tienes la deuda y esa deuda sea acumulada, ¿no?, de años anteriores y determina las cuotas determinadas, ¿no? Que puede, ahí como te indica, hasta 36 meses. En el caso de aplazamiento, solo de los 6 meses. ¿No? Si aplaza y fracciona, tienes hasta 6 meses de aplazamiento y 30 meses de fraccionamiento. Si en caso hacen los dos, ¿no? Si hacen los dos sistemas. ¿Cuál es el beneficio en sí? ¿Quiénes integran? Supresión de la cobranza coactiva, ¿no? Desde la presentación de la solicitud y hasta la fecha en que se emite la resolución que aprueba el aplazamiento y o fraccionamiento. Aprobado el acogimiento al RAF, se concluye la cobranza coactiva de la deuda tributaria incluida en la solicitud. Fue aprobada y se levantan las medidas de embargo. Si se deniega la solicitud de acogimiento, se reinicia la cobranza, salvo cuando se impugne la resolución denegatoria. ¿Qué deudas puedo fraccionar? Impuesto a la renta, el IGB y el impuesto selectivo al consumo. También los pagos a cuenta, ¿no?, del impuesto a la renta entre enero, febrero y marzo de 2020. Acá da un hincapié, dice que siempre que el plazo de aplazamiento y fraccionamiento concluya el 31 de diciembre de 2020. ¿Qué deudas puedo fraccionar? Liquidación de compras, ¿no? También integra, ¿no?, las contrataciones de salud, los saldos fraccionados anteriores, las deudas por multas, deudas vencidas y pendientes de pago. ¿Cuál es el plazo para solicitarlo? Pueden realizarlo el trámite hasta el 30 de septiembre. ¿Quiénes se pueden acoger a RAF? Los inscritos en el Registro Único de Contribuyente, ¿no? Quienes hayan presentado las declaraciones mensuales IGB Renta
de los periodos tributarios marzo y abril de 2020. Quienes hayan reducido sus ingresos mensuales también, ¿no? No se aplica a los sujetos que solo generen o perciban renta distinta a la de tercera categoría del impuesto a la renta. Quienes también se pueden acoger, quienes no tengan un saldo mayor a 215 soles, ¿no? El 5% del OIT, ¿no? En cuentas de detracción y ingresos como recaudación pendiente de imputación. Quienes hayan presentado todas las declaraciones que correspondan a la deuda tributaria, por lo que se solicita el acogimiento al hogar. También quienes hayan entregado o formalizado la garantía cuando corresponda. Acá hay algunos alcances sobre el tema de la exportación, ¿no? Eh, SUNAS ha sacado, digamos, estos tipos de ayuda, ¿no? Que en el tema de la exportación de manera virtual, ¿no? Para proteger a nuestros usuarios de la propagación del COVID, ¿no? Eh, Todo va a ser en manera página web o también en el celular. También hay unos accesos para las pymes, ¿no? ¿No? Donde te dan los pasos que debes hacer, ¿no? Y también hay trámites aduaneros, ¿no? Donde a través de la mesa virtual, ¿no? Los contribuyentes usuarios de comercio exterior puedan realizar trámites sin tener que salir de casa, ¿no? Hay pasos, por ejemplo, uno, clasificación reseñaria de mercadería; dos, aplazamiento y o fraccionamiento de la deuda tributaria aduanera; solicitud de levantamiento de movilización de mercancía; cuatro, solicitud de devolución de mercancías incautas; y cinco, devoluciones por pagos indebidos o en exceso. Y eso está en el artículo 36 del Código Tributario. Todo reglamentado, todo ordenado y digitalizado. Ese primer punto. Ahora vamos a entrar al segundo punto. Conceptos básicos según la NIC 2. Impuesto a la renta corriente y diferido. El reconocimiento según la NIC 2. En la actualidad, la uniformidad de la información financiera ha tomado una posición determinante e importante en nuestra economía nacional y global, siendo necesaria y básica la aplicación de las NIF, normas que incluyen el tratamiento financiero contable del impuesto a la ganancia en la NIF 12. En tal sentido, todo gobierno establece sus normativas fiscales para propósito de recaudación de impuestos a fin de financiar el gasto público. Por lo tanto, las entidades privadas, al generar gastos, ¿no? e ingresos por operaciones de periodo, en donde tributarán por la diferencia de ambas según las normas establecidas por el legislador. Los resultados podrán ser imponibles o deducibles, los cuales darán origen a las diferencias, ¿no? Diferencias, sea temporales o sea permanentes. Contablemente de aquellos gastos que no son deducibles en el periodo corriente por no cumplir con algún lineamiento tributario, generará impuesto a la renta diferido a recuperar, y los ingresos que son deducibles temporalmente generarán también impuesto a la renta diferido a liquidar. En adelante se tratará el marco teórico y práctico del impuesto a la renta corriente y diferido según la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 12, impuesto a la ganancia. Vamos a ver algunas definiciones, ¿no? ¿Qué cosa es una ganancia contable? ¿No? Se habla que es la ganancia o puede ser pérdida neta del periodo antes de reducir el gasto por el impuesto a la ganancia. ¿Qué cosa es una ganancia de pérdida fiscal? Es la ganancia o la pérdida de un periodo, calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal sobre la que se calculan los impuestos a pagar, ¿no? Que puede ser recuperado. Todo país se regula por sus propias normas tributarias, las cuales definen los ingresos y gastos imponibles y deducibles, por lo tanto,
al obtener la ganancia o pérdida contable, se inicia el tratamiento fiscal para determinar los gastos o ingresos aceptados en forma temporal o permanente, como lo determina en este asiento, como verán, la 49 con la 88, ¿no? Cuando son impuestos a la renta diferido, y a la vez la 37 con la 88 si hay un resultado en sí, ¿no? Que tanto en pasivo como en el activo. ¿Y qué cosa es un gasto? Por el impuesto a la ganancia. Un gasto o ingreso por el impuesto a la ganancia. Es el importe total que, por este concepto, se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Al momento de calcular el impuesto a la renta corriente, se interpreta que se reducirá el gasto cuando exista una adición temporal y se incrementará el gasto cuando exista una deducción. Como verán ahí, el tratamiento contable, ¿no? Sobre gastos de impuesto a la ganancia, la 88 de impuesto a la renta, con la 40, que 40171, impuesto a la renta tercera. Luego determinamos la 88, impuesto a la renta, el diferido, y con la 49 pasivo diferido, ¿no? Que es el impuesto a la renta diferido si hay resultado. También vemos la 88, impuesto a la renta, el diferido, con la 37, pero en este caso con el activo diferido. Entonces, miren cómo determina el tratamiento contable en sí. Otras definiciones también determinamos, ¿no? ¿Qué cosa es las diferencias temporarias? Tanto se hablan de este tema, ¿no? Son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencias temporarias imponibles y las temporarias deducibles? Perdón. En que en la diferencia temporaria da lugar a las cantidades imponibles, ¿no? Al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado. En cambio, el deducible, ¿no? El deducible se da un lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. El recupero del activo diferido por impuesto a la renta se da como consecuencia del incumplimiento de la normativa fiscal. Por ende, se procederá a reducir el importe que fue adicionado en el periodo anterior. Por otro lado, cuando el pasivo diferido por impuesto a la renta es reconocido en el periodo corriente y se deducirá. Base fiscal de un activo y un pasivo. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que el activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que para efectos fiscales obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. En cambio, en el pasivo es igual a su importe de libro menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodo futuro. En el caso de los ingresos de actividades ordinarias que se reciben, ¿no? De forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente es su importe en libros, menos cualquier eventual importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponible en el periodo futuro. Ahí menciono algunos aspectos legales sobre la aplicación de la NIC,
tenemos ahí, digamos, la resolución de, de- del, con- del Consejo Nacional de Contabilidad en el año 98, ¿no? En el artículo 1 que da los principios de contabilidad aceptados, generalmente aceptados, a que se refiere el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, que comprende, digamos, oficializa, ¿no? Oficializa las NIC, ¿no? Y esta resolución, ¿no? Que normaliza y señala que el organismo de supervisión y control para las entidades de su área siempre que se encuentre dentro del marco. Luego tenemos en la ley 26887, la Ley General de Sociedades, que señala la preparación y presentación de los estados financieros. Pero en el artículo 223 menciona que los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Luego, dentro de ello, ¿no? Que a partir del año 1 del año 98, ¿no? Da el uso obligatorio de las leyes. Y ahí donde menciona el artículo 1. En el caso de la norma tributaria, ¿no? En el artículo 33, el reglamento de la ley de impuestos de la renta, ¿no? Menciona que la contabilización de operaciones bajo un principio de contabilidad generalmente aceptado puede determinar por la aplicación de las normas contenidas en la ley. Diferencias temporales y permanentes en la determinación de la renta neta, ¿no? Luego también en el artículo 57 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿no? A efecto de esta ley, el ejercicio grabable comienza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los casos del ejercicio comerciales con el ejercicio gravable, ¿no? Sin excepción, ¿no? Sin excepción. También dentro de la ley de impuesto a la renta, el artículo 44 determina, ¿no? Determina cuáles son los gastos que no son deducibles. Aspecto contable de la NIC 12. En sí, en nuestro país, ¿no? En nuestro país, el 17 de junio de 1998, ¿no? Eh, determina, ¿no? Determina estos puntos importantes, ¿no? De la NIC 12. Si una entidad en estos tiempos omite aplicar las NIC, ¿no? Revelará estados financieros distorsionados y se encontrarían inmersas en sanciones que su legislación aplique, ¿no? Por ello es importante su uso. Por lo tanto, al no aplicar el NIC 12, será imposible demostrar financieramente el impuesto a la renta a recuperar pagado en el año corriente, como tampoco el impuesto a la renta a liquidar en periodos futuros a continuación se precisa, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo en sí de la NI 12? Que prescribe, ¿no? El tratamiento contable, ¿no? Sobre el impuesto a las ganancias, pero también es el principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, recuperar y liquidar. Recupero el beneficio económico y liquido la obligación presente y futura. Pero dos en un solo camino hace la recuperación en el futuro del importe en libros de los activos o pasivos que se hayan reconocido en el estado de situación financiera de la entidad. ¿Qué expectativa me da? ¿No? Tras el reconocimiento por parte de las entidades que informan de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. ¿Y cuál es el reconocimiento de un activo o pasivo diferido por impuesto a la renta? Cuando sea probable que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados, ojo, contabilizados, vaya a dar lugar a pasos fiscales futuros mayores de lo que se tendría si tal recuperación o liquidación tuvieran consecuencias fiscales. ¿Y qué hace la NI 12?
exige que la entidad reconozca un pasivo o activo por el impuesto diferido, con algunas excepciones muy limitadas. Esta norma exige que las entidades, ¿no?, o empresas contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos de la misma manera se contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos realizados. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en el resultado del periodo se registran también en los resultados. Como verán en este caso, ¿no? Miren, tengo la cuenta de bancos en lo contable, en el fiscal, y mide la diferencia y mide el impuesto diferido. Cero. Tengo la cuenta de cliente contable y fiscal, no tengo diferencia, no tengo ningún impuesto. Pero en el caso de propiedad sí, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque en lo contable, con la depreciación, según la NIC, en el caso tributario, lo reduce, ¿no? Lo reduce en el término tributario. ¿Por qué? Porque se basa de acuerdo a la factura. De acuerdo a la factura. Pero, mire cómo la diferencia me determina el 33% del impuesto diferido. Y en el pasivo, cuando lo provisiona, ¿no? No, en el tributario no hay, pero me da sí o sí de aplicar el 33%, ¿no? Pero como negativo. La diferencia hace de que el activo y pasivo determine un impuesto diferido, ¿no? De acuerdo a la diferencia, de acuerdo a la operación. Tres. Entramos a este punto, lo que es activos y pasivos diferidos por impuesto a la renta, donde veremos impuesto a la renta corriente, impuesto a la renta diferido y las diferencias temporales o temporales. Según la imagen, vemos ahí, ¿no? Vemos ahí que el impuesto corriente, ¿pero qué cosa es un impuesto renta corriente? El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar, pagar o recuperar, o sea, de lo que vas a recuperar, ¿no? Por el impuesto a la ganancia relativo a la ganancia o pérdida fiscal del periodo. ¿Qué me va a determinar en sí? Como verán ahí, ¿no? La utilidad contable, ¿no? Me adiciona permanente, los temporales, la deducción es permanente, los temporales y la compensación como pérdida. ¿Y qué determino? Rentabilidad imponible. Aplico el impuesto a las ganancias, el 29.5, y este es el impuesto a la renta corriente. Entonces, ¿cuál es mi análisis? En el tanto contable como en el fiscal, voy a determinar qué cosas, las diferencias temporales y permanentes. Pero ¿qué me dice por cómo determino? ¿Cuál es la norma a nivel contable? Tengo la NIF, tengo la NIF Pymes, el manual de los estados financieros y otras normas contables. En el caso fiscal, que es la tributación, el texto único ordenado, ley de impuesto a la renta y reglamento, también en la ley de IGB, impuesto selectivo y reglamento, también se puede determinar ahí la jurisprudencia fiscal, ¿no? Y otras normas fiscales. El reconocimiento, el impuesto corriente, ¿no? El reconocimiento de los activos y pasivos por el impuesto corriente. Pero en sí, el impuesto corriente correspondiente al periodo presente y a los anteriores debe ser reconocido como un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada que corresponde al periodo presente y a los anteriores excede el importe a pagar por estos periodos, el exceso debe ser reconocido como un activo. Pero ¿qué pasa si el importe a cobrar que corresponda a una pérdida fiscal, si ésta puede ser retrotraída, ¿no? Para recuperar las cuotas corrientes satisfechas en periodos anteriores? Debe ser reconocido como un activo.
Como verán ahí, tengo en la cuenta, ¿no? En el activo, otras cuentas por pagar, y en el pasivo, el impuesto de la renta, ¿no? Donde se determina las diferencias. Impuesto a la renta diferido. ¿Qué cosa es? ¿Qué es en sí? Es la cantidad del impuesto a las ganancias que proviene de las diferencias temporales. Se puede registrar, ¿no? Las operaciones conforme a las NIS. Pero ¿qué cosa es un activo por impuestos diferidos? Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodo futuro. Y los pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos futuros relacionadas con las diferencias temporales imponibles. Profesor, pero ¿hay un reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos? Así es. Pero ¿qué cosa es, no? Los pasivos por diferencias temporales, temporarias imponibles, ¿no? ¿En qué momento voy a reconocer cuando un pasivo de naturaleza fiscal, por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido? En cambio, el pasivo por diferencia temporaria deducible, voy a reconocerlo cuando cualquier pasivo está inherente la expectativa de que la cantidad correspondiente será liquidada en futuros periodos por medio de una salida de recursos que incorporen beneficios económicos. Y en los activos, profesor, por diferencias temporales imponibles, ¿en cuándo lo voy a reconocer? Cuando el activo lleva inherente la suposición de que su importe en libros se recuperará en forma de beneficios económicos que la entidad recibirá en periodo futuro. Y el activo por diferencia temporaria deducible se reconocerá cuando un activo por impuesto diferido por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esa diferencia temporaria sea deducible, salvo que el activo por impuesto diferido aparezca por causa de reconocimiento inicial o de un activo pasivo en una transacción. Diferencias, ¿no? De temporales y diferencias temporarias, ¿no? Vemos ahí, las diferencias temporales son aquellas que se recuperarán o liquidarán en el periodo siguiente al de su origen, mientras las diferencias temporarias son aquellas que se recuperarán o liquidarán en periodo futuro comprendido más de un periodo. Como ven ahí el caso, en el caso de prestación de acelerada del leasing, tenemos la tasa, los años, ¿no? Los años comprendidos del 1 al 10, ¿no? El costo de 50.000, la depreciación del 10%, ¿no? Un solo constante, un monto, ¿no? La depreciación 33%, los 3 primeros años, ¿no? Pero luego, digamos, la diferencia, por eso lo voy a reconocer los 3 primeros años. Esa es la deducción del pasivo diferido. Y lo demás, adición pasivo diferido. Todo ello se llama diferencia temporaria. ¿Cuál es la base legal? Decreto legislativo 299, artículo 18. Otro ejemplo de diferencia temporal, cuando los gastos de organización operativa, en el primer año tengo gastos, tengo pérdida, pero hay una adición, pero no tengo ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar en el segundo año? Tengo ingresos, tengo pérdida, pero como hay una adición, lo deduzco y determino la ganancia. Todo ello, esta adición activo diferido, y esto se llama deducción de activo diferido. Esa es la diferencia temporal. Base legal, inciso G del artículo 37 del impuesto a la renta. Vamos a hacer rapidito esta casuística. Ya estamos con la hora, creo. Falta 4 minutos. NIC12, impuesto a la ganancia. Este es el enunciado, ¿no? La empresa Nuevo Mundo Minero SAC ha efectuado la adquisición de un cargador frontal mediante un contrato de arrendamiento financiero por el importe de 600.000 soles para ser pagado en 4 años.
Según las políticas contables establecidas en la empresa, se ha estimado la vida útil del bien en 5 años, en una tasa de depreciación de 20%. Según el artículo 22 del reglamento del impuesto a la renta, la maquinaria y equipo utilizada para la actividad minera computará 20% de tasa de depreciación. Se supone una utilidad contable como sigue. Ahí lo menciona, ¿no? 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, los importes correspondientes. Pero miren, en virtud del decreto legislativo 299, el artículo 1, el cual reconoce como arrendamiento financiero al contrato mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles por una empresa locadora para el uso por la arrendataria. Asimismo, el numeral 3 del artículo 18 precisa: su duración mínima ha de ser de 2 o de 5 años, según tenga por objeto bienes muebles o inmuebles, respectivamente. Este plazo podrá ser variado por decreto supremo. ¿Qué me está solicitando? Efectuar la determinación de las bases contables y fiscales, además de la contabilización del pasivo por impuesto diferido. Solución: este es el desarrollo, ¿no? De acuerdo al planeamiento tributario efectuado, la entidad opta por utilizar la depreciación acelerada y ello originará un escudo fiscal, un plazo menor en comparación a la tasa máxima de 20% que dispone el artículo 22 del reglamento de ley impuesto a la renta. Depreciación contable y tributario: la tasa contable 20%, el tributario 25%. Mire el tributario cómo se maneja, ¿no? Estos son los años, 18, 19, 20, 21, 22, ¿no? Esto es lo contable, esto es lo tributario, hasta el 2021. En cambio, contable determina hasta el 2022. En cambio, el tributario no. El tributario es solo los 4 años. Esta es la deducción, le aplica el porcentaje, ¿no? Pero miren, aún así, la adición, ¿no? Al último año. Al último año. Lo aplico el porcentaje, ¿no? Y los pagos diferidos, mira cómo van a ir. Cada año. Pero el último año, con la adición, es donde se termina el monto, el mayor pago del impuesto a la renta. Mientras que los demás años, como para que no lo sientas en tu bolsillo, te hacen bajo, ¿no? Para que puedas pagar. Vamos a ver el análisis por año. Mire, lo contable, la deducción, ¿no? La deducción. Y mire con la NIC 12, ¿qué dice? Deducción renta, impuesto a la renta. Y en lo contable, ¿cómo determino? La 88 con la 40 para reconocer lo tributario. Y para reconocer el impuesto de la renta diferido, la 88 con la 49. Hago declaro, ¿no? En el 2018, ¿no? La deducción de por arrendamiento financiero por los 30.000. Le doy deducción por arrendamiento financiero, el temporal, menciono la base contable, la base tributaria y la deducción. Igualmente, así sucesivamente, el segundo año, ¿no? El tercer año y me voy para el último año. Mire el último año. Aplica, ¿no? La diferencia. 88 con la 40, reconocer, ¿no? De la adición y luego lo reconozco en impuesto diferido. Y cuando voy a presentar para el 2022, ¿no? El temporal, reconozco los 120.000. Dejo esta frase: como el valor total de la producción se divide entre los capitalistas y los trabajadores o se paga en forma de impuestos, el valor del Producto Nacional Bruto del lado de impuestos será igual a las ganancias brutas después del pago de impuestos. Lo dijo Michal Kalecki. ¿Listo? Muchas gracias, Sergio. No sé si habrá alguna pregunta. Agradezco a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ¿no? Por
finalizar esta unidad de temas de tributación, ¿no? Que estaba programado el día de ayer y el día de hoy. Espero que esta información sea de su agrado y a Sergio lo pasará la información en el PPT para que lo tenga y puedan analizar ustedes emprendedores. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias Sergio, gracias Cames, gracias y nos vemos hasta otra oportunidad.